Buenas noches. Los sindicatos y Zaragoza en Común negocian reducir la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas semanales y saltarse el decreto ley de 2012 que Rajoy fijó en 37 horas y media. La Junta Personal garantiza que se podría hacer a coste cero y a partir de enero de 2017. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de la decadencia en la que se encuentra la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia. Fomento lleva 8 años sin invertir en este ferrocarril. Para analizar estos temas ya nos acompañan esta noche José Ramón González, abogado. Buenas noches. Hola. Carlos Aparicio, de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Y Guillermo Corral, de Junta Aragonesista. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando del futuro pacto del convenio en el Ayuntamiento de Zaragoza. El gobierno municipal negocia con los sindicatos la posibilidad de reducir el horario de sus casi 5.000 empleados. No existe todavía acuerdo definitivo, pero las dudas se enmarcan, además de la legalidad de saltarse una medida estatal, en la repercusión que podría tener económicamente. ¿Qué valoración hacéis de esta proposición, José Ramón? Bueno, yo creo que cualquier modificación que engloba dos partes, una como son los derechos de los trabajadores, que es un derecho individual, y por otro lado lo público, que es un derecho colectivo de todos, pues tiene que mirarse bien y yo creo que debería tener consenso entre todos los grupos políticos. Y evidentemente pues hay que unar, que es lo difícil, por un lado estos intereses individuales, pero por otro lado ver que hay una financiación pública que permite hacer estos cambios si realmente se tiene derecho. Y no nos saltamos la legalidad para que luego no repercutan en los ciudadanos y veamos que se menoscaba de otra partida, mayor reanudamiento o hay una mayor carga impositiva para otros ciudadanos. Yo creo que es un tema que me parece que se está estudiando solo por el equipo del gobierno y yo creo que para estos temas se requeriría un margen de consentimiento más amplio entre todos o por lo menos la mayoría de partidos políticos que engloban el ayuntamiento, creo. Carlos. Bueno, lo primero que hay que decir es que el horario de 35 horas estaba hasta el año 2012, es decir, que es un decreto, un real decreto en el que se cambia, se amplía de 35 a 37 horas y media, por lo tanto, lo que se pide ahora es volver a lo que estábamos en el 2012. Nosotros ya nos hemos mostrado a favor en otra iniciativa similar en la Asamblea de Madrid y realmente creemos que no solamente hay que hablar de las 35 horas, sino que en el mundo en el que estamos, en la época en la que estamos, yo creo que lo que hay que abrir es un debate sobre la racionalización de horarios, todo lo que tiene que ver con la compatibilización de la vida laboral con la vida familiar, es decir, las nuevas formas de trabajo. Yo creo que el debate tiene que ser más amplio que simplemente quedarnos en el horario, que insisto, es un horario que hasta el 2012 ya teníamos hasta que el Partido Popular decidió
ampliarlo. Por lo tanto, creemos que es buen momento para abrir ese debate, abrirlo y ampliarlo a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la nueva forma de trabajar. No puede ser que una persona entre a trabajar a las 8 de la mañana y salga a las 8 de la noche. Eso es imposible para compatibilizar con la vida familiar, con el tener hijos, con el colegio, etcétera. Por lo tanto, creo que es buen momento. Nosotros estamos expectantes a que eso se produzca y realmente pues estamos a favor de la vuelta a lo que era normal hasta hace apenas 3 años, 4 años. Guillermo. Bueno, pues en primer lugar, respecto evidentemente a la negociación que están teniendo los sindicatos del Ayuntamiento de Zaragoza con el equipo de gobierno, sí que coincido en lo que se ha dicho de que es una medida en la que se tiene que hacer copartícipe al resto de grupos municipales, pero también entiendo que bueno, que primero ellos tendrán que llegar a una propuesta y que luego el gobierno tendrá que apoyarse en otros grupos políticos para que esta propuesta salga adelante. Si bien es cierto, como decía Carlos, que fue un retroceso del Partido Popular que nos llevó a esta situación, y lo que habría que hacer es evidentemente abordar ese debate, porque realmente además fue un debate que se inició con el cambio horario hacia verano, en el que la península ibérica tiene un horario distinto por unas circunstancias distintas y que por tanto, sobre todo en temas de igualdad, que además quiero recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un plan de igualdad. Ese plan de igualdad no solo puede ejecutarse en lo que es la situación laboral, sino que yo creo que tiene que ejecutarse de forma global en toda la situación de toda la plantilla, además sin distinguir entre hombres y mujeres, porque al final son los horarios los que van a podernos llevar a esa igualdad, y no solo es cuestión de la plantilla municipal, sino es cuestión de toda la vida y de todo lo que puedan compatibilizar tanto hombres como mujeres. Por tanto, entiendo que esta reducción, que bueno, que sería retomar una situación anterior, pero sí que estoy de acuerdo en señalar lo que decía Carlos, que vamos a ir más allá. Vamos a ver qué más se puede hacer, porque aparte de volver a la situación anterior, que nuevas tecnologías se pueden implementar, porque sobre todo vamos a tener que ser más productivos, y creo que eso le vendrá bien al ayuntamiento, tanto al ayuntamiento como a la propia plantilla, para también ser un factor de motivación a la hora de trabajar. En cuanto a ese debate sobre la jornada laboral que comentabas hace un momento, Carlos, ¿qué creéis que es necesario para que se llegue a esa reducción de jornada? Debería haber un pacto social, ¿no? Que es lo que comentábamos hace unos instantes con Guillermo antes de entrar al programa. No, efectivamente, o sea, yo creo que para que cualquier acuerdo sea perdurable en el tiempo, tiene que llegarse a un consenso, es decir, tiene que ser un acuerdo entre la patronal, los sindicatos, los actores sociales, incluso los medios de comunicación, es decir, que todos los entes que participan en la sociedad lleguen a un acuerdo, porque es evidente que
sistema horario, un sistema laboral que no es el más productivo, por lo tanto se puede mejorar en productividad y que hoy en día ya no estamos como estábamos hace 40 años, por lo tanto vamos a adaptar las nuevas tecnologías, todo lo que es el teletrabajo. Nosotros desde Ciudadanos hemos propuesto y llevamos una serie de propuestas en nuestro programa que pasan incluso por la bolsa de horas de trabajo, es decir, todos sabemos que en muchas ocasiones en los entornos laborales se hacen muchas más horas que luego no se compensan de ninguna manera. En algunos casos se compensan con pagas, con horas extras, pero en otros no se compensan. Bueno, vamos a compensar eso. ¿Qué es lo que importa? Que salga el trabajo. ¿Qué importa si se hace en la propia oficina o desde casa? Si hoy en día con un móvil, un ordenador y las conexiones que tenemos se puede realizar el mismo trabajo o mejor incluso. Por lo tanto, es cuestión de abrir el debate, es cuestión de abrir el debate a eso, a compatibilizarlo, porque además vivimos en un mundo global, es decir, nosotros ya no competimos con el de al lado, con el de Tausten, ni siquiera con el de Soria, ni siquiera con el de Extremadura. Competimos con Shanghái, que tiene diferente uso horario y que trabajan en otro momento. Por lo tanto, el tema del horario laboral en España, que ha sido siempre un santo y seña, ¿no? Se trabajaba de sol a sol, incluso se decía, bueno, pues yo creo que todo eso hay que revisarlo, porque de lo que se trata es de que la gente al final viva mejor, sea más productiva en el trabajo y sea más feliz. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con eso, con que la gente pueda trabajar en mejores condiciones, yo creo que es lo que demanda la sociedad, y ahí es donde nosotros proponemos que se abra un debate y que se llegue a un pacto nacional, precisamente por eso, para racionalizar los horarios y también para compatibilizarlo lo que es la vida laboral y la vida familiar. Y no solamente, porque lo decía Guillermo, no solamente la vida de las mujeres. Yo creo que vamos a más. Nosotros hemos propuesto incluso igualar las bajas por paternidad y maternidad, que creo que es un tema muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues es que todos somos iguales y hoy en día ya no es la madre, o no debe ser la madre la que debe cuidar a los hijos ni ocuparse de la casa, sino que debe ser algo compartido. Y eso tiene que trasladarse también al entorno laboral. José Ramón. Sí, no, efectivamente, como hemos empezado al principio, una visión global, el tema de compatibilidad del cambio horario tiene diferentes puntos de vista, porque Carlos enfoca el tema evidentemente en una relación laboral por cuenta ajena. Nos olvidamos del problema que se encardina con el tema de los autónomos y de las pymes, en el cual a ver cómo hacemos para poder vivir, trabajar y tener vida familiar. Tenemos serios problemas. Referente a lo que es el propio trabajo en sí, hay que diferenciar lo que es una atención en un determinado horario a lo que es el público en general, y más cuando hablamos de la administración, porque los ciudadanos tenemos derecho a
acudir a determinadas gestiones en un horario y ese horario tiene que ser compatible con nuestros horarios laborales. Si coincide con nuestro horario laboral, no podemos hacerlo y tenemos que pedir permiso para cualquier papel o para cualquier gestión. Eso lo habéis visto todos. En cualquier momento, pues te pueden dar un permiso, pero hay empresas en las que no. Entonces, hay que tener una doble vía y hay que ver que no va a ser imposible la igualdad, sino la racionalidad. Es decir, habrá determinado puesto de trabajo que tendrá un horario concreto y no se podrá mover o habrá que dotar de personal suficiente para cumplir ese horario de atención al público. Y luego habrá otro trabajo en función de un proyecto o de un objetivo concreto, de realizar algo concreto, con lo cual ya puedes manejarte, existe el teletrabajo o puedes gestionarlo para obtener un resultado. Y luego, lo del uso horario, plenamente de acuerdo. Carlos, que es amigo y yo, hemos hablado muchas veces del tema europeo, que pasas de Francia para arriba y es otro horario completamente distinto, es otro tipo de vida completamente distinto. Yo siempre creo que tenemos que fijarnos en Centro Europa y en el mundo escandinavo como modelo de derechos y de vida social y común a la que todos aspiramos, y que aquí en España estamos acostumbrados a echar, y fijaos la expresión, echar muchas horas, pero eso no significa que se haga el trabajo. Entonces, a ver cómo hacemos para que los autónomos, las pymes, un horario de atención al público para que todo el mundo tenga derechos, sobre todo los administrados, los derechos de los trabajadores y que se haga el trabajo efectivamente, cómo compaginamos todo eso. Y también depende de educación. Si lo empezamos a hacer desde pequeño en nuestras escuelas, las generaciones venideras lo tendrán en su sangre y poco a poco lo irán haciendo. Así como, por ejemplo, mi chica pequeña de 2 años y medio te coge el móvil, te coge y se pone Peppa Pig para jugar. Y es con los dedos. Pues eso antes nosotros era inviable. Poco a poco las nuevas tecnologías y desde luego puedes recibir una llamada de cualquier parte del mundo y tenemos información en tiempo real de un estornudo que ha habido en Indonesia, en Australia. Ese es el nuevo tiempo y a ese tenemos que adaptarnos. No, y efectivamente, lo decías, y es cierto que hay que separar lo que es el mundo de los negocios de los servicios públicos desde la administración. Pero una cosa es que el puesto esté dotado de personal para atender al público y otra que sea la misma persona la que tenga que estar siempre. Y yo creo que hoy en día la administración ya va en ese camino, ya va en el camino de cada vez está más digitalizado, ya cada vez hay más cosas y probablemente hay muy pocas cosas que no se puedan hacer con la administración a través de un ordenador. Por lo tanto, hay que incidir en eso, hay que avanzar. La administración tiene que avanzar. Que no se utiliza el ordenador. Sí, bueno, pero sin embargo la administración luego pide muchas cosas que son sociedad se compone de varias personas en distintas etapas evolutivas de su vida. Tenemos gente pequeña que sabe utilizar el móvil, tenemos mi padre que hay que enseñarle cómo se pone el vídeo,
y tenemos gente que de ambiente rural que no tiene acceso a esas tecnologías. Entonces, estamos en un país con sus peculiaridades y con tres generaciones marchando. Entonces, hay que dotar todo para todos, todo para todos. Pero igual hay que poner precisamente en valor en cuanto a la plantilla, hay que poner en valor y fomentar ese uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque sí que es verdad, quiero decir, hay casos, por ejemplo, de gente que no lo sabe utilizar, pero sí que tiene voluntad de aprender. En el ayuntamiento pasa una cosa, el ayuntamiento es una máquina muy grande, es una casa muy grande, tiene mucha inercia, es muy difícil hay muchas cosas que se llevan haciendo durante mucho tiempo y va a ser muy difícil la digitalización precisamente de expedientes, que al final es con lo que se mueve el ayuntamiento, y en eso se está trabajando. Lo que pasa es que va a costar, y yo sí que desde aquí quiero apostar por ello, porque realmente yo espero que no se quede solo en el debate de reducción de horas, sino que vayamos más allá, porque es precisamente esa digitalización de la información y ese acceso a la información la que va a permitir que todos los empleados municipales de todos los servicios puedan gestionar distintos trabajos y distintas encomiendas de gestión, pues precisamente de forma telemática. Actualmente es imposible. Actualmente la oficina, los expedientes, quiero decir que en ese sentido desgraciadamente seguimos como hace 30 y 40 años, con carpetas y lacitos rojos, por lo menos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, lo que también lleva años una situación similar es la línea ferroviaria que une Zaragoza, Teruel y Valencia, quejada de un alarmante deterioro debido a su antigüedad y con una falta de mantenimiento más que evidente. Muchos temen que el cierre esté próximo. Desde Renfe, por su parte, insisten en que no tienen intención de suprimir este servicio. ¿Por qué está tan abandonada esta línea, Carlos? Bueno, pues porque no hay un proyecto claro ni una apuesta clara por el ferrocarril en España, especialmente por el ferrocarril, digamos, de cercanías o el regional, y la apuesta del Estado ha sido por el AVE. Esto es así, es decir, ¿y qué ocurre en esta línea? Que realmente es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, que se prestan mal los servicios, es decir, con unos trenes viejos, anticuados y no adaptados, no se invierte en mantenimiento fundamentalmente, no se invierte en construcción nueva, por lo tanto al final, ¿qué ocurre? Que el pasajero no le es atractivo el tren. Es decir, yo leía esta mañana pues que para ir de aquí, de Zaragoza a Canfranc mismo, tardas 4 horas. Para ir de aquí a Madrid en un regional tardas 4 horas también. Entonces, quiero decir que al final hay autovía, al final la gente opta por el autobús, opta por el coche. ¿Qué es lo que ocurre? Que al mismo tiempo Adif, en este caso, pues lo utiliza como excusa. No hay pasajeros, ¿para qué vamos a poner mejores servicios? No
mejores servicios no hay pasajeros. Es una apuesta de Estado, es decir, si el Estado igual que ha apostado por las líneas AVE, incluso deficitarias en la mayoría de los casos, no apuesta por el ferrocarril como medio de transporte. Yo creo que es un error, máxime cuando realmente Zaragoza, Valencia, Zaragoza pasando por Teruel, realmente yo creo que sería una línea bastante viable. De hecho, ocurre que la GM, o sea, nuestra mayor empresa aquí, una de las mayores empresas, opta mejor por irse por el corredor mediterráneo que irse por la línea más recta. Bueno, pues algo ocurre, y es lo que ocurre es que no se ha optado por esa línea. Yo creo que ya está bien, yo creo que el Estado no puede invertir solamente en lo que es rentable, sobre todo en prestación de servicios de comunicación, y tiene que prestar servicios también a los ciudadanos que viven en unas circunstancias concretas como es la provincia de Teruel. Guillermo. Bueno, pues en este caso estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Además, desde Junta de Aragonés lo que apostamos es por un modelo de transporte público accesible. Como bien decía Carlos, el Estado ha apostado únicamente por el AVE, nosotros vamos más allá, ahora estamos en el gobierno de Aragón. Es conocido que hemos tenido nuestros más y nuestros menos con Renfe. Además, venimos de un gobierno que presumía que pagaba todas las facturas, que hacía todos los pagos en regla, etcétera, etcétera, y nos hemos encontrado con impagos a Renfe. Y entonces, en base a estos impagos, pues Renfe ha hecho una serie de amenazas a Aragón. Quiero decir, esta es una línea concreta, pero en Aragón hay un problema estructural, que es que el tren no se está prestando correctamente y que además el servicio está abandonado. ¿Qué decimos desde Junta de Aragonesista? Evidentemente todo el mundo sabe que nosotros apostamos por más autogobierno, y nosotros siempre hemos apostado por que la comunidad autónoma tenga más competencias, porque nosotros desde Aragón sabemos perfectamente cuáles son las necesidades de nuestra ciudadanía. La provincia de Teruel, por ejemplo, está abandonada, pero está abandonada, por ejemplo, porque se le ha privado de un transporte público de alta capacidad. Evidentemente el AVE no pasa por Teruel, y además es que había dos líneas. Una de ellas, recuerdo que Adif sigue teniendo los suelos, pero la vía ya no existe. Es decir, había una línea que comunicaba Zaragoza con el Bajo Aragón, que esa línea ya no existe, el Estado se la cargó, y luego está la otra línea que además, pues eso, está en un estado de abandono, porque además las infraestructuras no solo hay que invertir en ellas a la hora de inaugurar nuevas infraestructuras, que venimos de una época en las cuales los gobiernos lo que les gustaba era inaugurar nuevas infraestructuras, sino que las infraestructuras lo que hay que hacer es mantenerlas. Y si tú no mantienes una infraestructura, pues luego la inversión que tienes que hacer para recuperarla es todavía mayor, y eso es lo que ha estado pasando. Además, sí que ha habido reuniones entre el gobierno valenciano de PSOE Compromís y el gobierno aragonés de PSOE Junta Aragonesista para ver qué hacemos con esta línea, porque reconocemos que el estado es lamentable.
a la apuesta que ha habido por las grandes proyectos de AVE y otras cuestiones como aeropuertos grandes, las líneas ferroviarias vertebran un país. Es decir, un país no puede estar centrado únicamente en la comunicación entre grandes núcleos poblacionales, sino que tiene que tener radiales entre las pequeñas localidades y que permita a todas las zonas tener un tránsito con las grandes ciudades y con los ejes de comercio. Esto a líneas generales, y si pasáis de Francia para arriba, vuelvo otra vez con el ejemplo global, nos encontramos con las ferroviarias que llegan a multitud de destinos. ¿Qué quiere decir esto? Que en España, por lo que sea, no se ha apostado por una línea ferroviaria tanto para transporte de mercancías como transporte de viajeros, que servirían para vertebrar el interior y para poder hacer que empresas, pymes y autónomos de cualquier punto de la geografía pudiesen tener acceso a una línea ferroviaria y a través de ahí poder comerciar con sus productos. Y sin embargo se están primando unos ejes como el eje del Mediterráneo, que tiene ya de por sí un gran volumen de mercancías y de pasajeros, y que dificulta pues que, por ejemplo, Teruel, pues, sin ir más lejos, sea una población en la que solo tenga para mover sus productos lo que es la autovía Mudéjar desde hace poco, y que hay muchas poblaciones que se están quedando sin habitantes, y hay muchas pymes, insisto en el tema, que para eso venimos de allí, las pymes y los autónomos, que tienen que tener salida de sus productos. Ya no nos vale con vender a los que tenemos al lado. Es que es imposible. La línea productiva en España no es autoabastecimiento con lo que tenemos ahora. Hay que salir al mundo, hay que salir fuera. Desde cualquier pueblo de Teruel se puede salir al mundo exterior y a cualquier mercado globalizado en lo que nos encontramos. Pero para eso hace falta una vía de tránsito ferroviario en condiciones que permita que las mercancías que podamos hacer en Calanda, en Alcañiz, en cualquier sitio, puedan llegar a cualquier destino, ya sea el Mediterráneo, ya sea Francia y Europa, ya sea el Atlántico con Portugal, que es una línea olvidada que también nos daría mucha potencialidad aquí en Aragón. De hecho, el temor de que Teruel desaparezca de lo que es el mapa ferroviario también planea sobre ese problema de la despoblación, ¿no, Carlos? Claro, pero es lo que comentábamos al principio, es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si no hay comunicación, es decir, para el desarrollo económico de una zona, de una región, es fundamental. Las comunicaciones son fundamentales. Es decir, y como decía José Ramón, es decir, ahora ya no vivimos en el mundo en el que solamente está lo que alcanza la vista, sino que hay que exportar, etcétera. Si no hay, si todo se va recortando, porque no es solamente el tren, si al final hay menos servicios de sanitarios, menos servicios educativos, menos servicios comerciales, menos, pues al final evidentemente la gente se va. Y si se va, no hay tren. Si no hay tren, no hay gente. Es decir, lo que quiero decir es que es la pescadilla que se muerde la cola. Habrá que invertir y hacer una
inversión que en un principio no será rentable, o al menos no será rentable en términos económicos para el propio Adif, pero a lo mejor sí que es rentable para la comunidad, sí que es rentable para los pueblos, para todas esas zonas despobladas en las que sí que es rentable que la gente se siga quedando y pueda tener acceso a los servicios básicos que están en las grandes ciudades, pues a través de la línea ferroviaria, porque muchos de estos pueblos, no nos engañemos, el autobús va de Zaragoza, Daroca, Calamocha y Teruel, pero no pasa por todos esos pueblos por donde pasa el ferrocarril. Y a lo mejor es cierto que solamente sube una persona en cada pueblo, pero esa persona es la que hace que se mantenga el pueblo, porque a lo mejor es la persona que tiene a los niños en la escuela, y así se mantiene también la escuela. Es decir, que hay que verlo un poco en perspectiva, y yo lo decía al principio, no se ha apostado por el ferrocarril, se ha apostado por otros medios de transporte. Bueno, pues el tema de la despoblación yo creo que es un tema recurrente en Aragón. Llevamos ya 30 o 40 años con él. Desde los años 70, la verdad es que ha habido muchos diagnósticos, ¿no? Pero al final lo que tenemos que hacer son acciones, ¿no? Como decía Carlos, al final apostar, porque lo que estamos recibiendo es sobre todo de Renfe decirnos que hay líneas que no voy a meter en el contrato, hay líneas por las que no voy a apostar porque es que no tienen viajeros, pero es que los propios viajeros, la gente que viaja te dice incluso que hay estaciones en las que ni se les cobra el billete. O sea, el servicio de Renfe está tan abandonado que hay estaciones, y no digo de un pueblo de 200 habitantes, digo de municipios ya importantes en Aragón, en las que ni se cobra el billete. O sea, esta es la dejadez que tiene el servicio de Renfe. No es sobre todo la infraestructura, es que en Aragón pasan las dos cosas. Es carencia de inversiones de mantenimiento, no de ya de nuevas infraestructuras, de mantenimiento de infraestructuras, y carencia de prestación del servicio de Renfe, evidentemente. Con el tema de la despoblación, es que yo creo que una sociedad moderna como la que vivimos en el siglo XXI, la movilidad tiene que ser un derecho. Y para que la movilidad sea un derecho, evidentemente el transporte tiene que ser accesible. ¿Qué pasa en Aragón? Que luego está la parte de los autobuses, que además ahora va a haber un debate importante en las Cortes de Aragón, porque se va a volver a repensar todo el mapa concesional, y ahora lo que tenemos es que los autobuses son, digamos, radiales, o sea, tienen centro sobre todo en Zaragoza, y tienen una línea continua, digamos, con principio y fin. Y nosotros creemos que las líneas tienen que ser circulares, es decir, porque es que no solo es la capital con el resto de los pueblos, no solo es la relación que tiene Zaragoza con el resto de los municipios, sino es la relación que tienen entre estos municipios, porque además a la hora de exportar, no olvidemos que en Aragón, ya que tenemos el tejido industrial que tenemos, hay empresas, hay grandes empresas que producen un impacto no solo en la sociedad, sino también en pequeño tejido empresarial, y hay una cadena de distribución que al final acaba en un producto que va afuera. Evidentemente es un producto que va fuera de Europa, entonces también tenemos que hablar de la relación que tienen
entre sí y la movilidad entre todos los municipios, no solo la capacidad que tenga la gente alrededor de venir a Zaragoza o camino contrario. José Ramón. Sí, más o menos coincidimos todos en el diagnóstico respecto a Aragón. Yo creo que está clarísimo, ¿no? Tenemos una cabeza de cartel que es Zaragoza, que tiene más de la mitad de la población de Aragón, y no hablemos de Teruel, donde las poblaciones son pequeñas. Cualquier persona que viene de fuera, que visita Aragón, le choca el tema de la distancia que hay entre un municipio y otro municipio, el estado de las carreteras, algunas nefastas. Cuando sales de Zaragoza hasta que llegas a Navarra o La Rioja, y te preguntan qué pasa aquí o qué poblaciones hay, sobre todo en la zona de Teruel. Evidentemente, no sé, ya que las ciudades ya no dan para lo que dan y se está volviendo otra vez, de hecho, las máximas, ahora el incremento que hay en las afiliaciones de tanto de autónomos como de pymes es en el ámbito agrario, porque la gente va donde hay trabajo y vuelve otra vez al sector primario, como es obvio. Entonces, se puede volver a potenciar tanto localidades como tejidos industriales, incluso agroalimentarios, en zonas en las que porque no se puede vivir allí, pero para eso necesita una buena comunicación, como decía Guillermo, es un derecho, y para potenciar todo. No pensemos solo en la gran empresa que viene, se coloca y a través de ahí empiezan a surgir pequeñas empresas de distribución. Cualquier persona tiene que tener derecho a poder crear su propia estructura productiva en su lugar de origen, sea cual sea, por pequeña que sea la localidad, y ser capaz de exportar a cualquier parte del mundo. Eso ocurre en Holanda, en Bélgica, países pequeñísimos que tienen un nivel de exportación tremendo. En Francia, que os voy a contar en Francia, que la he visto muchas veces, en la que hay ciudades y localidades muy pequeñas en las que hay un gran tejido industrial y todos los servicios. Es lo que está faltando en Aragón, con el problema encima añadido que tenemos del tema del envejecimiento de nuestra población. Pero ¿cómo no va a envejecer nuestra población si no nacen niños? ¿Y cómo no nacen niños si los jóvenes no tienen la oportunidad de crecer en sus localidades y volver a tener población para así aumentar? Todas estas cuestiones son las que hay que ver y lo que evidentemente el movimiento se demuestra andando. Nos quedan unos minutos que vamos a dedicar a hablar brevemente. Os pediría brevemente un minuto cada uno de las negociaciones de gobierno que entran en su recta final. Esta es la última semana antes de que el rey reciba a los representantes políticos para saber si hay un candidato a la presidencia del gobierno. ¿Cómo veis los próximos días? ¿Estamos más cerca de acuerdos que de nuevas elecciones? Carlos, un minuto. Bueno, pues yo creo que, a ver, los ciudadanos yo creo que ya han visto o nos han visto el plumero a cada uno de los líderes. Yo creo que durante todo este tiempo que creo que hemos perdido en España, porque se ha perdido mucho tiempo, realmente los ciudadanos han tenido la oportunidad de ver a los líderes que han antepuesto sus intereses personales a los intereses de España, y yo espero que pase lo que pase, los ciudadanos, si finalmente volvemos a las elecciones, que sería un error, pero bueno, al fin y al cabo sería lo que no hemos sido capaces de llegar al acuerdo. Yo
lo hemos intentado, hemos ejercido una responsabilidad al querer sentar en la mesa a los que podían formar gobierno y bueno, pues cada uno tendría que asumir sus propias responsabilidades y los ciudadanos juzgarán. José Ramón, breve, por favor. Muy breve, pues yo creo que está todo el pescado vendido y que efectivamente es cuestión de minutos. Vimos en Cataluña cómo se llegó al acuerdo 48 horas antes. Lo que sí que pediría es que se modificase la legislación para que estos tiempos no fuesen tan largos y el país estuviese paralizado. Es decir, si esto va a ocurrir, da igual que ocurra en una semana que en 2 meses. Así que salga quien salga, a ver si la próxima vez hacemos una modificación legislativa, acortamos los plazos, porque está claro que durante un tiempo parece que la población no quiere dar la mayoría a nadie. Guillermo. Bueno, pues ha habido un tiempo en el que efectivamente todos los líderes se ha visto cómo han actuado. En mi caso, quien me representa en el Congreso evidentemente es Alberto Garzón, miembro de Unidad Popular Izquierda Unida Junta Aragonesista. Ha querido sentar en la mesa de negociación también a Partido Socialista y Podemos. Hemos visto como además el presidente de gobierno no ha demostrado que quiera ser presidente de gobierno porque no ha negociado y le ha dado la iniciativa al Partido Socialista. El Partido Socialista inició un camino. Se sabía que Podemos y Ciudadanos evidentemente estaban en horizontes ideológicos distintos y yo creo que vamos abocados a elecciones porque el Partido Socialista